Amigos, qué bueno que nos acompañan. Yo soy Susana Mesa y antes que nada quiero agradecer la invitación que me ha hecho Despertares Derechos Humanos AC para compartir esta plática el día de hoy, que versa sobre el grupo de teatro Tepito Arte Acá, que cumple 40 años. Pues yo, Susana Mesa, soy participante de este grupo desde 1995. Soy egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro y estoy en trámites de mi titulación de la maestría en Investigación Teatral en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Rodolfo Usigli del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, pues yo quiero compartirles una bonita presentación que preparé para ustedes para hablar de este tema, que como sabemos, pues estamos en una serie de conferencias en donde el eje principal son los objetivos de desarrollo sostenible. Como vas a hablar de programas de prevención de la violencia, a mí me parece que con el que mejor se alinea es el ODS 16, o sea, Objetivo de Desarrollo Sostenible, esto dentro, ustedes ya lo saben, de la Agenda 2030, que se refiere a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. ¿Por qué? Porque en sus metas nos habla del combate al delito, el combate a la corrupción, que va a ser un tema con el que vamos a cerrar esta plática. Por cierto, si están allí, pues mándenos sus saludos, queremos saber de ustedes, sus comentarios y preguntas. Y bueno, como les decía, el tema está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, porque también habla en contra del maltrato contra los niños, que también es un tema que vamos a tocar un poquito de lado en esta experiencia, pero por supuesto también está ligado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. El 10 que nos habla de la reducción de la desigualdad entre países, pero también dentro de los países. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito se ha dado cuenta que esto está irremediable, está terriblemente relacionado, pues vemos que en países donde hay mucha desigualdad, la tasa, por ejemplo, de homicidio es hasta 4 veces más alto que en países con sistemas sociales más justos. Esto también lo ve el pensador contemporáneo esloveno Slavoj Žižek en su libro sobre la violencia, en donde nos dice que hay una violencia muy visible, ¿no? La violencia de los malos hombres, la violencia de los que se levantan, ¿no? Esta es muy visible, pero hay otra violencia mucho más sutil, mucho más invisible, que son la violencia estructural, la violencia sistémica, o sea, la desigualdad. Yo los invito a revisar este texto, yo creo que pueden encontrar unas reflexiones muy interesantes. Pues bien, vayamos entonces, ubiquémonos en México, en su contexto histórico de estos proyectos que Tepito Arte Acá realizó en 2013, 2014, 2016, en las ahora alcaldías Gustavo Madero y Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esto estaba enmarcado en una política de seguridad pública que deseaba separarse, desenmarcarse de la política de seguridad pública del sexenio anterior, del sexenio de Felipe Calderón, en donde esta política de seguridad pública consistió en el combate frontal a la delincuencia y más específicamente al narcotráfico. ¿Cuál fue el resultado de esta política? Pues lamentablemente fue el aumento de la violencia. Por poner 2 ejemplos, el índice de homicidios dolosos se duplicó. Al final del sexenio, otro delito de alto impacto, como es el secuestro, casi se triplica. Aquí además ustedes recordarán que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, fueron sacados a las calles para combatir al narcotráfico. Y estudiosos del CIDE, del Centro de Investigaciones Económicas, estudiaron todos los enfrentamientos en los que estuvieron inmiscuidos estas Fuerzas Armadas
y estuvieron trabajando a lo que ellos llaman el índice de letalidad. ¿Qué es este índice de letalidad? Pues es una ecuación simple en realidad, que es dividir los muertos entre los heridos, o al revés. El caso es que a mayor número de muertos, evidentemente, podemos estar hablando de un abuso de la fuerza. Lamentablemente, encontraron casos inclusive de letalidad total, en donde todos terminaban muertos y solo no quedaban heridos. Esto pues nos habla del abuso de las fuerzas, y como recordamos, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible importa para la prevención social del delito que tengamos instituciones que impartan justicia sólidas, creíbles y que no abusen de su fuerza. Entonces, bueno, pues en el sexenio pasado se intenta trabajar con esto de la prevención social, de la violencia, de la delincuencia, que tiene su sustrato teórico en las teorías ecológicas del delito, que entre otros conceptos manejan, por ejemplo, el de eficacia colectiva. Eficacia colectiva, pues nos dice que nunca va a haber suficientes policías para detener todos los delitos que hay. Entonces es importante que las comunidades encuentren maneras para hacer más vivibles, más seguros sus lugares. De allí que el gran mantra de esta lucha por una prevención social del delito fue resarcir el famosísimo tejido social. Esto fue a través de 3 programas, Subsemun, Pronapred y Fortasec, fueron cambiando de nombre, al principio se llamaba Subsemun, luego Pronapred y finalmente Fortasec. Entonces, estos programas eran programas intersectoriales, lo que quiere decir que estaba el gobierno federal, que era quien definía un catálogo de proyectos, de categorías, con estos 8 ejes rectores que vemos aquí abajo, en donde, bueno, habían temas como seguridad ciudadana, el trabajo con juventudes. Aquí muy específicamente encontramos que podían los municipios optar por estrategias que trabajaran la prevención de las adicciones y de la violencia en las juventudes a través del arte. También otros trabajaron con deporte, otros trabajaron con el desarrollo de las habilidades laborales de los jóvenes. También había, por supuesto, esta transversalidad del tema de la equidad de género, entre otras cosas. Y finalmente, en el último eslabón, estaban las sociedades civiles, quienes operábamos este tipo de proyectos. Entonces, esto fue a nivel nacional, no todos los municipios tuvieron estos apoyos, fueron escogidos con base en sus índices de violencia, la cantidad de jóvenes que tenían y la cantidad de jóvenes que tenían. Entonces, esto nos lleva, pues, a Tepito Arte Acá. Tepito Arte Acá surge en el barrio llamado Barrio Bravo, que es un barrio con una tradición, pues, prehispánica. Era un barrio tlatelolca, la llegada de los españoles acá. Y bueno, con la conquista y con la creación de la Nueva España, fue un barrio que siempre sufrió de racismo. La traza principal de la ciudad quedó reservada a los, como ellos llamaban, personas de razón, o sea, las personas de origen de piel blanca. Si ustedes quieren saber más de la historia de Tepito, pues yo les recomiendo el libro de mi querido Ernesto Arechiga, Tepito, del antiguo barrio de indios al Arrabal. En primer lugar, Tepito Arte Acá es un movimiento cultural. Aquí vemos la imagen de Daniel Manríquez, uno de los grandes conocidos por sus murales que realizó en vecindades en el barrio, pero también en la Colonia Obrera, pero también en Coyoacán, y fuera del país, en Colombia, en Canadá, en Francia. En medio tenemos a Julián Ceballos Casco, que es un pintor de caballete, que entre sus pinturas finales tiene una que se llama Serie de Diálogos con la Muerte, que yo la recomiendo mucho, muy violenta. Y claro, seguramente alguno de ustedes ha leído, conocerá la obra de Armando Ramírez. Armando Ramírez también fue un fundador de Tepito Arte Acá, y tal vez si no lo conocen por sus libros, a los que os recomiendo se acerquen mucho, los conocerán por las crónicas que hacía de la Ciudad de México.
Coméntenos si pueden, si están allí, mándenos un saludo y coméntenos si alguna de estas obras de Armando, cuál de ellas es su preferida o si conocen alguna. En fin, esto nos lleva ahora al grupo de teatro que es formado un poco después del movimiento cultural. El movimiento cultural surge en los años 70 y Virgilio Carrillo, que a la postre era yogi y también, pero también falluquero, pero también egresado de la Escuela Nacional de Teatro, pues este personaje tan posmoderno funda el grupo de teatro en 1980 y a continuación yo les voy a empezar a pasar una serie de imágenes sobre algunos de los trabajos teatrales de la compañía de teatro Tepito Arte. Acá no muy escogidos, me faltarán algunos, pero para que vean pues que es una compañía todoterreno. Puede estar desde un edificio teatral como el Blanquita, puede estar en Estados Unidos o en Colombia, puede estar abajo de un puente, en un eje vial, afuera de una iglesia dando su función. Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo es la invitación para Benito Gómez o El Paraíso de los Pobres, un texto de Enrique Ballester, del grupo independiente, también de izquierda, Música y Teatro Zumbón. Aquí vemos, me gusta mucho esta imagen porque, bueno, demuestra la capacidad del actor, en donde la historia era la de un futbolista sin piernas y un boxeador ciego, que van a buscar al presidente para hablar de los pobres, de las necesidades de los pobres. Y bueno, Mario Valencia, que interpreta aquí al personaje sin piernas, tenía una gran capacidad física para mantener esta postura de flor de loto, en realidad, 2 horas que duraba el espectáculo. Ratero en el Teatro Vizcaínas, el grupo de teatro siempre ha incorporado en su estética el baile, la comedia, el lenguaje popular. Aquí tenemos una historia para bailar en una vecindad de Tepito, pero también estuvo en el Festival Cervantino. Nahui Olin, que tuvo una temporada en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Rumbera, Noche de Califas. Con Noche de Califas se cumplieron 400 funciones. Y bueno, pues ustedes pueden ver, este es el escenario, una gran cantidad de ejecutantes. Es una obra basada en la novela de Armando Ramírez. Aquí también tienen otra foto del cuerpo de baile, un espectáculo que retoma pues la historia de los barrios bajos. Por otro lado, aparte del glamour de los teatros, pues también hemos hecho mucho trabajo con comunidades. Ya desde 1985 el grupo se presentó en los albergues de damnificados del sismo, de eso no tenemos fotos desgraciadamente, pero bueno, aquí les seleccioné algunas. Por ejemplo, esta gira a Chiapas en pleno movimiento zapatista, en pleno levantamiento zapatista, y aquí muy curiosamente, bueno, son las fotos con los soldados, pero también y pasar de un lado a otro en las comunidades. Me encontraron los compañeros que había personas que de día estaban en un bando y de noche estaban en el otro. Esta foto me recuerda a esta otra, que fue en Colombia, justo pues en el largo proceso, el largo conflicto con las FARC. Nos presentamos allí, pues un poco inconscientes también siempre del peligro. Se necesita algo de inconsciencia para hacer un poco este trabajo. Y bueno, esta imagen es del espectáculo Quinceañera, también basado en un trabajo narrativo de Armando Ramírez, que se presentó en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y bueno, estas imágenes son imágenes de obras, de otras obras que hemos trabajado. Uno de nuestros temas recurrentes, por supuesto, es la vida en los barrios, pero también la raíz indígena. A partir del espectáculo No hay mal que dure 100 años, empezamos una serie de obras históricas en donde vamos a abordar pues toda la historia del país. Por ejemplo, aquí vemos Mátenlos en Caliente en su presentación en el Zócalo, en el Festival de Día de Muertos, una función masiva que aborda la represión del porfiriato. Y bueno, pues algunas notas. En 2009 estuvimos con una temporada con Hidalgo, Memoria y Sangre, un espectáculo sobre la independencia
en donde el archiloco americano, dándole la espalda a su gente, a su raza, a su religión, pues enarbola los deseos de liberación del pueblo mexicano. Esta es una imagen en el Teatro Blanquita, en donde presentamos también esta obra. Y bueno, también tenemos mucho trabajo y aunque a lo mejor no nos están viendo, yo aprovecho para saludar a nuestros amigos de Chimalhuacán, donde hemos presentado muchas funciones y con quienes trabajamos mucho tiempo en la promoción cultural. Aquí vemos un aspecto del público. Esta función fue muy especial porque era para 600 mamás en Chimalhuacán. Y tenemos dentro de nuestro repertorio obras tanto para jóvenes como para niños, como es el caso de Sucedió entre Changos, con la que se han dado más de 2,000 funciones a lo largo de todo el país. Otros espectáculos que tenemos son Pincho Mil Voces, que habla sobre las luchas por la ampliación de los derechos sociales de los habitantes de la Ciudad de México, igual que El País de Tampendecuaro, en donde se tocan temas como el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y también el respeto a las diferentes preferencias sexuales. Como no dejamos este tema, el tema de nuestra raíz indígena, esta vez para los niños preparamos un espectáculo de Somos de Maíz. Todas estas obras que les estoy presentando, sobre todo las últimas, siguen formando parte de nuestro repertorio que, bueno, pues tenemos que guardar en estos momentos, ya que la pandemia pues no nos deja salir. Pero bueno, ya pronto, en algún momento, nos volveremos a encontrar y volveremos a tratar de buscar la risa y la reflexión de nuestro público. Bueno, finalmente llegamos al meollo del asunto, las participaciones de Pito Arte acá en estos proyectos de prevención del delito. En 2003 estuvimos en la GAM, fue un proceso de diferentes fases. En la primera, nuestra intención era llevar a los jóvenes al teatro y que lo encontraran divertido y que encontraran motivados a ellos también participar en la creación, que esa fue nuestra fase 2, en la que dimos talleres a más de 300, cerca de 300 jóvenes en los polígonos previamente identificados como polígonos de alta incidencia delictiva. Y esta fase culminó con una presentación magna en donde acudieron también los papás y hubo mucha convivencia pues entre la banda que vivía allí, entre los chavos que estaban presentando en la escena y sus abuelos y sus padres. Y creo que en una tercera fase se atendió a menos jóvenes, pero con un proceso como más profundo con la Compañía Juvenil de Teatro Tepituns. En la primera fase se atendieron casi 9,000 jóvenes de educación media, obviamente de una manera gratuita. Aquí estamos viendo parte de las imágenes, fueron pues funciones muy, muy agradables porque tuvimos mucho público. Aquí estamos en el Futurama, en donde nosotros instalamos este escenario, porque en el Futurama no hay. Nosotros llevamos toda esta estructura de hacer el teatro, pues tratando de llevar la mejor calidad. Aquí también al centro estamos viendo pues a nuestro querido Armando Ramírez, de quien se cumple 1 año de su sensible muerte. Como les digo, eran funciones pues muy, muy concurridas. Y bueno, estas son imágenes de los talleres en los diferentes centros. Estas son imágenes ya de los productos finales en donde se trabajaron diferentes temas, entre ellos, bueno, en contra de las adicciones, pero también de crítica política. Se hizo mucha danza porque creemos que nuestros talleres deben buscar, uno, que los chicos se diviertan, pero también que traten una formación amplia, ¿no? Que se trabaje la parte corporal, la parte de las emociones y la parte intelectual. Pues increíble las presentaciones, los iluminamos y los honorizamos como profesionales y se vieron muy bien. Contamos con maestros muy destacados y también con alumnos que despertaron muchos de sus talentos. Bueno, esta es una imagen que a mí me encanta, es Tlazotiani, la cantante en lenguas indígenas.
en el cierre de estos talleres, en donde, bueno, pues está rodeada de más de 200 chicos, sus papás, y bueno, fue una gran fiesta. A lo que al año siguiente, bueno, nos cambiaron el segmento de la población y esta vez trabajamos con niños, que nos implicó, pues, cambios también en nuestra plantilla, porque cada segmento de la población tiene sus propias necesidades y a veces los maestros también necesitan tener ciertas experiencias y ciertas herramientas para poder trabajar con ellos, ¿no? Los niños, por supuesto, siempre nos implican un mayor sentido de responsabilidad. Aquí, este programa tuvo dos partes, aquí pasó un poco al revés, primero fueron los talleres y después fueron las funciones en patios de escuelas primarias. Igual trabajamos diferentes artes escénicas, la danza, la música, la promoción de la lectura. Y bueno, esto ya son imágenes de los productos finales y de las funciones en las que nuevamente pues fueron multitudinarias. Aquí atendimos en aproximadamente 8,000 niños y niñas con las funciones, más los niños de los talleres. ¿Qué aspectos positivos yo veo en estas, ya haciendo una revisión? Bueno, pues el primero, lo que mencioné, bueno, la gran cantidad de público que se atendió. Esto, claro, sobre todo en Preve Joven, no habría sido posible pues sin el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública de la Alcaldía Gustavo Madero. Por mencionar, no quiero establecer una relación causa-efecto, pero sí hubo una reducción del índice delictivo, de acuerdo al INEGI. Igual con estos programas, no nada más en GAM, sino en todo el país, los primeros 2 o 3 años, sí se dio una baja de los índices delictivos. Como ya les había dicho, pues en Preve Joven se contó con un gran apoyo de la Dirección de Seguridad Pública de GAM y hubo trabajo transdisciplinario. Siempre es bueno contar con especialistas de diferentes áreas, en este caso psicólogas. Se le dio uso a espacios públicos subutilizados, por ejemplo, el Centro Social 10, en donde nos dijeron, aquí no va a llegar nadie, y en donde afortunadamente tuvimos muchísima asistencia. Y nosotros como grupo, después de encontrar este camino, ya sin ningún apoyo, pues emprendimos nuestros propios talleres de verano de artes escénicas que hemos mantenido pese a pues, la falta de recurso, pero ahora sí, donde queríamos hacerlo, que en el barrio de Tepito, lo hemos trabajado en la Casa de Cultura Tepito y en el CENDI Boca Negra. También como resultado, pues algunos jóvenes optaron por las artes escénicas como profesión, lo cual está, en unos términos está bien, en otros, no sé, pues es una carrera con mucha incertidumbre económica, que bueno, pues tampoco es como que las demás carreras no la vivan. Otra cosa para la que no planeada, pero que así sucedió, fue que varios jóvenes encontraron en nosotros como un espacio en donde ellos pudieron manifestar con libertad su orientación homosexual. No papás de los jóvenes, el teatro no los hace gays, simplemente es que encuentran un espacio de libertad, de manifestarse, y se sienten cómodos, confortables. Y bueno, pues nosotros tenemos un gran respeto por la comunidad. También detectamos otro problema, que es así, más bien un problema, detectamos un problema, y es que aunque dijéramos, este taller es solo para jóvenes, siempre llegaban mamás desesperadas, necesitadas de apoyo para que alguien cuidara a sus hijos más pequeños. Entonces, ahí siempre nos sobrepasó la demanda. Y esto lo menciono, me parece importante, porque hay un texto de Sara Sefcovic, una investigadora a quien yo respeto mucho, muy interesante, por favor síganla. Su propuesta hereje contra la violencia en México
voy a hacer un pequeño resumen, en donde ella propone que las madres retomen su papel como contenedoras de la violencia de sus hijos. Ejemplo muy concreto, que si tu hijo joven llega con dinero, con cosas que no sabes de dónde vienen, simplemente no las recibas, por ejemplo, ¿no? Y hace una crítica a todos estos proyectos que se hicieron durante el sexenio de Peña Nieto, no sin razón, aunque para nuestra defensa, o yo lo pondría como un contraargumento que nosotros vimos en la práctica, es que sí, las madres pueden hacer este contrapeso, pero también las madres las vimos sobrepasadas. O sea, muchos de los niños que llegaban con nosotros, pues llegaban acompañados de sus abuelas porque las madres estaban trabajando. Los padres estaban ausentes. Había padres muy violentos. Hay una investigación de un joven mexicano que está en Inglaterra, en donde él investigó jóvenes sicarios y encontró una cosa terrible y que era muy común entre ellos, que era que para poder ellos ejercer la tortura contra las personas, imaginaban el rostro de su padre. Esto nos habla de un fenómeno de familia cero. Entonces, por el desarrollo, por esta desigualdad, por esta violencia sistémica que tiene a muchos mexicanos en la extrema pobreza. No quiere decir, ojo, no estoy diciendo que si eres pobre entonces eres delincuente. Es mucho más complejo que eso. Es tan complejo y paradójico que sí podemos decir que la mayor parte de las víctimas de la violencia son los pobres. Claro, hablé de los aspectos positivos, pero bueno, también hay cosas que se pueden mejorar, como le dicen, áreas de oportunidad. Dentro de nuestra organización de Tepito Artaca, yo creo que a nosotros nos habría servido tener mucho más claro la definición de las conductas que queríamos trabajar, que estaban un poco ausentes en Preve Joven y ligeramente esbozado en Preve Niños, en donde se quería enfocarse en la cuestión del acoso escolar, del bullying, llamado bullying. Creo que la transdisciplina no basta con poner al lado diferentes especialistas si no hay un trabajo de coordinación, si no hay un trabajo de ponerse de acuerdo previo. Y claro, habría que mejorar también los indicadores para tener una propuesta de evaluación, decir, bueno, esto sí funcionó así y esto se puede mejorar. No lo hubo, no lo dimensionamos nosotros, no nos fue solicitado, también era parte, a lo mejor no era parte de nuestra labor, pero creo que todas las organizaciones que nos dedicamos a hacer una labor necesitamos, y seguramente ustedes lo saben, nosotros no, porque éramos más silvestres, medir el impacto de lo que estamos haciendo, medir cómo están recibiendo nuestras acciones. Luego, pues investigando sobre estos proyectos, pues me di cuenta que esta era una constante en otros proyectos, no nada más en los de nosotros, a través del país. Está esta organización, México Evalúa, que es un centro de análisis de políticas públicas, que tiene muchos trabajos analizando esto del Subsemun y Pronapred. Y allí, y junto con otros investigadores, pues han descubierto que estos proyectos tuvieron problemas en transparentar la selección de las demarcaciones marcadas como prioritarias, o sea, ¿por qué, por ejemplo, a Valle de Chalco no le dieron este recurso, por ejemplo? Cuando claramente, pues, cumplía con todo lo que se pedía para que recibiera este apoyo. Entonces, también ellos notaron que necesitaba una mayor delimitación y claridad de los ejes rectores, mejorar los diagnósticos locales del delito, porque no es lo mismo, porque es necesario saber en dónde estamos parados, saber cuáles son las características específicas del lugar a que se va a intervenir. Y bueno, ya habíamos hablado de los famosos indicadores. Y sobre esto respecto al diseño. Y respecto a la implementación, bueno, pues que hubiera una suficiente coordinación de las instancias de gobierno, porque en el papelito, pues todo parecía muy padre, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la fluidez del recurso,
La federación decía que estas intervenciones o que los municipios tendrían todos los recursos para septiembre, que ya para septiembre todo el mundo estaría pagado, pero la verdad es que terminaban pagando hasta el año que seguía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues todos nuestros colaboradores, los maestros, todos estos artistas, pues terminaban cobrando muchísimos meses después de que hubieran terminado su participación. Y bueno, de la implementación también ve México Evalúa que es importante nuevamente hacer evaluación de estos proyectos. Pero también, por ejemplo, Luis Oropesa encuentra que quizás había un incentivo, una perversidad en esto, porque si tú como municipio recibías este dinero, si mostrabas unos resultados muy positivos, pues al siguiente año, o sea, qué padre, pero ya no recibías el dinero. Entonces, él encontró que había municipios que tenían doble contabilidad. Entonces, para no perder ese dinero. Aquí les pongo esta imagen. Si nos vamos al punto 7, donde está la flecha verde, pues era un poco lo que les decía, ¿no? Para el 1 de septiembre ya tenía que estar, ya habían cumplido los requisitos, ya se había pagado, pero pues esto no era cierto. Entonces, para ir terminando, pues se aprecian limitaciones en estos proyectos que son debilidades que se pueden resolver con el suficiente estudio, con apoyo de investigadores sociales. Se puede ir mejorando con la sistematización de la experiencia de grupos como Tepito Arte acá. Esto se puede ir mejorando, ¿no? Sin embargo, hay una limitación más difícil de subsanar, y esa es pues la cultura de la mentira y la simulación, de la que pues todos sabemos que está esa cultura de corrupción muy enquistada. Y sin embargo, pues para este tema yo les recomendaría la lectura también de Šefčovič, País de Mentiras, que además ella va actualizando la distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana. Aquí, por ejemplo, también toca el tema del maltrato a los niños, en donde nos dice que somos uno de los, hablamos mucho de la familia, de la gran familia mexicana, pero por lo menos en su edición de 2005, México era el segundo país con mayor maltrato infantil. Pues esto no puede seguir así, ¿no? Finalmente, bueno, pues les decía yo que México Evalúa tiene análisis muy dedicados a estos programas, y encontró que hay programas que se pagaron, pero que no hay ninguna evidencia de que se realizaron. Hay un tema que para mí era importante revisar a lo largo de mi maestría, que era el teatro como herramienta para el cambio social. Nosotros casi no hemos generado investigaciones científicas que midan el impacto de las acciones del arte en programas de prevención, en donde estamos buscando cambios de conducta. Sin embargo, sí hay literatura científica en donde se ha explorado este tema. Por ejemplo, el que coordina Stacy Waters, que es un trabajo australiano, el uso de teatro en la educación, una revisión de la evidencia, en donde además reúne todos los trabajos que se han hecho principalmente en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, y en donde miden cuánto se avanza en los cambios deseados en la población que ve una obra de teatro con una temática específica. Entonces ella encuentra que hay condiciones para que este teatro pueda ser utilizado como herramienta, entre ellas la credibilidad, claridad, relevancia del mensaje, así como la idoneidad de la fuente. ¿Quién nos lo dice? A veces aquí nos metemos en un lugar pantanoso porque de repente los actores que vienen de un arte, el teatro, que surge míticamente con los ritos a Dionisio, dios del alcohol, dios de del alcohol y de los excesos, de la locura, y de repente estos hijos de Tespi son los que nos van a decir, oye, no te drogues.
Sí, no, o sea, creo que no es tan fácil. Lo que sí tienen, pues, es que la presencia y la capacidad de manejar un mensaje, que sobre todo si el mensaje se cuida no solo lo que se dice, sino cómo se dice, y si se tiene claridad en qué es lo que se está pidiendo, qué es la actitud que se quiere cambiar, y se piensa en el receptor. Esto es, cómo atrapar, qué lenguajes usar para que el mensaje sea atractivo, por ejemplo, para los jóvenes, que sea un teatro, desde nuestra perspectiva de Tepito Atacá, tiene que ser un teatro totalmente divertido, un teatro en el que se puedan identificar, y estas obras teatrales por sí solas no tienen tanta efectividad como que vayan acompañadas con actividades previas y posteriores. Augusto Boal, ustedes saben, creador teatral brasileño, ha propuesto en su Teatro del Oprimido muchas estrategias que creo que son excelentes para trabajar esto y que además son famosísimas en todo el mundo. Les decía yo, anglosajón, que se ha dado a la tarea de trabajar con esto que se llama el teatro aplicado, han retomado a Augusto Boal como su libro de cabecera. Aquí les pongo todavía un ejemplo más de este trabajo, buenas selecciones, gran futuro, en donde, insisto, la obra de teatro tiene que ser atractiva. Nos dicen aquí que usan música que a los jóvenes les gusta, que usan referencias que los jóvenes entienden y que básicamente es muy divertido. Y además también en el mensaje tratan de delimitar lo que quieren. Por ejemplo, el mensaje de esta obra les pedía a los jóvenes que no abusaran de la cantidad de alcohol. No que no bebieran, sino que tomaran con moderación en una fiesta especial que se llama Scollies, que es un tipo de Spring Breakers, pero en Australia. Y ellos midieron todo esto, apoyados por científicos sociales, y encontraron que produjo una 50% de reducción en uso de drogas ilegales después de la obra, comparados con quienes no habían recibido la obra, y 59% en reducción en problemas de conducta durante estas fiestas donde están llenas de alcohol y los jóvenes están celebrando que salieron de vacaciones. Entonces, pues hay mucha literatura científica que apoya el uso del teatro aplicado para estos fenómenos. Y desde el principios del siglo pasado, el teatro ha sido ocupado para enseñar lo que quieras, pero claro, tienes que cumplir una serie de condiciones, selecciones pertinentes de los receptores y, por supuesto, pues establecer indicadores que permitan la evaluación de su real impacto. Con una mejor preparación y experiencia acumulada del Grupo Tepito Arte acá, que además tienen sus ventajas propias, bueno, una, su larga trayectoria, y dos, que trabajamos en equipo. Entonces, no todos tenemos las mismas habilidades, ¿no? Entonces, claro que siempre llegamos a las comunidades donde intervenimos, pues hacemos contacto con ellos, escuchamos las propuestas que nos dicen, recibimos el apoyo, no siempre es fácil, a veces la violencia permea, pero cada uno de nosotros pues aporta distintas cosas desde sus fortalezas, y eso es lo que nos hace fuertes. Nosotros hemos sabido de personas que han intentado trabajar, por ejemplo, este tema de los talleres de teatro en Tepito, en donde mandan nada más al maestro solo y bueno, pues se queda sentado un año sin que llegue ningún alumno. Es difícil, o sea, nosotros como equipo pues vamos de vecindad en vecindad y nos apoyamos en gente pues de la comunidad, nuestros amigos que conocemos y con amigos nuevos que vamos haciendo, y a los que por supuesto les mando un saludo. Y ahorita pues estoy pensando que dentro de nuestro propio equipo pues hay gente que está muy comprometida y que aún bajo la lluvia y en la noche anda haciendo estos recorridos en las vecindades de Tepito. Un gran saludo a Jesús Rivera y a Etzel, que aunque nos ha tocado estar en estos trabajos. Y bueno, pues si ustedes tienen algún saludo, alguna cosa que decirme, yo me voy a asomar por acá, si es que
si es que hay algo, y si no, pues aquí terminaríamos nuestra participación. Bueno, pues no veo los mensajes. Yo les agradezco su atención. Y bueno, pues agradezco la invitación de Despertares Derechos Humanos a, a todo el equipo también, por supuesto a su presidente Álvaro Alarcón, a América Durán por la invitación, a Felipe y a Laura que nos estuvieron apoyando en la cuestión técnica, y pues pues estamos en contacto. Ahí estoy en Facebook. Miren, veo a Belén. Dice, considero que la prevención del delito es viable en las áreas sociales, no así tan accesible en las áreas de seguridad pública. Justo la prevención del delito, y creo que es parte de la seguridad pública. En este sexenio también se vuelve a retomar el tema de la prevención social del delito, porque como decíamos, no hay suficientes, porque tenemos que involucrar a toda la sociedad, en tanto que sería imposible tener recursos para generar tantos, para pagar una policía que esté al tanto en todas las esquinas para que no ocurriera ningún delito. La seguridad es parte, pues, de las comunidades, y lo que es cierto es que la modernidad destruyó las comunidades. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy aquí en la Lagunilla, pues es como vivir en una isla de soledad en donde no conocemos a los vecinos, en donde pues nuestro estilo de vida, y obviamente ahorita en la pandemia pues estamos muy, muy aislados. Entonces, resarcir el tejido social creo que pasa primero por crear el tejido social. Bueno, para disminuir el bullying, pues tendremos que primero sensibilizar a los maestros, sensibilizar a los directores, cambiar nuestras masculinidades, porque de repente para mis amigos no tan jóvenes les parece que es parte de ser hombre, saber acosar a los otros y saber aguantarse el acoso de los otros, ¿no? Que es como una manera de socializar. Yo creo que empezando por allí, y los niños, nosotros, por ejemplo, el año pasado trabajamos con derechos humanos con los niños están mucho más abiertos a aprender, a ir cambiando también sus maneras de percibir. Claro que también hay que dar un seguimiento puntual a quienes tengan problemas, tanto el que aplica el acoso como el que lo recibe, porque el que aplica el acoso, pues en algún lugar lo aprendió, y lo aprendió con los adultos. Pues sí, claro, pues mi Facebook, Susana Mesa Cosme, pues agréguenme allí, lo que podamos platicar. Nosotros tenemos muchas obras dirigidas a jóvenes, y bueno, pues la experiencia de haber trabajado con ellos, y bueno, y si nosotros no somos de mucha utilidad, también conocemos mucha gente que a lo mejor para los proyectos específicos que ustedes quieran implementar, pues estamos ahí a la orden, para lo que gusten y manden. Gracias, Lorena Lozoya, gracias. Con mucho gusto de estar compartiendo aquí la experiencia. El conocimiento pues lo vamos construyendo. ¡Ay! Alfredo Aguirre nos manda un saludo desde Salta, Argentina. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Álvaro, muy buena tu plática. ¡Ay, gracias! Gracias, Álvaro. Gracias a los saludos también de América. Y bueno, pues sigan Despertares de Derechos Humanos. Van a seguir estas conferencias toda la semana, y la semana que viene, como han visto, hay muchos especialistas.
Samantha Latorre, hablar de prevención de delito, yo creo que es generar más de lo mismo. ¿Qué opinas de la Madre Teresa que decía, no me invites a una marcha contra la guerra, invítame a una a favor de la paz? Pues sí, de hecho, uno de los ejes rectores de esta prevención social del delito es trabajar la cultura de paz. Trabajar la cultura de paz y la cultura de la legalidad. Nosotros este tema no nada más lo trabajamos con jóvenes y con niños, también trabajamos con policías, esto ya no lo mencioné mucho, con policías, con funcionarios de seguridad pública, y es muy interesante porque igual hay esta doble, digamos, personalidad en una parte de ser percibidos como agresores, pero también de venir de muy abajo y de haber recibido la agresión. Entre los policías que nosotros atendimos, aproximadamente 300, la mayoría de ellos solo había estudiado la primaria y ya contaban con la secundaria, pero por programas de educación a distancia o de educación para adultos, de educación nocturna que adquirieron pues en el ejercicio de como apoyo en el ejercicio de su profesión. Y ellos además, pues también con una cultura muy patriarcal, ellos identificaban, nosotros estuvimos coordinando talleres de derechos humanos impartidos por el especialista, el doctor Oscar Barrera, que también le mando un saludo, aunque no lo vea esto. Y en nuestro diagnóstico encontramos que a los policías les parecía que los derechos humanos eran un estorbo para su trabajo. Son temas complicados. Belén también sabe de cómo esto puede llegar a núcleos paradójicos. Belén Juárez, que por ahí nos manda un saludo, y a quien también deberían de seguir para que nos comparta su experiencia con la unidad especial de Iztapalapa. No les hablé de otras experiencias que también unen esto del arte con los policías, como la compañía de la policía, la compañía de teatro de la Policía Federal, que ha dado muchas funciones, y otros cuerpos policíacos que han recibido formación en arte para trabajar estos temas de la prevención de la violencia. Necesitamos instituciones más sólidas, instituciones de seguridad más sólidas. Hay un estudio chileno en donde trabajan con 2 barrios muy violentos y en uno se hacen varias intervenciones y en uno se logran mejores resultados justo en aquel en el donde tenían más confianza a los cuerpos policíacos, obviamente porque se hizo intervenciones en los cuerpos policíacos y había una mejor percepción de ellos, ahí se obtuvo una reducción más significativa del delito. Entonces, pues sí, el teatro puede ser una herramienta, no es la panacea, tiene que tener ciertas características y, por supuesto, para la prevención de la violencia también necesitamos más confianza en nuestras policías, que sean unas instituciones más sólidas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Y pues sigan a Despertares Derechos Humanos AC. Hasta luego. Bye.